Bueno, Bueno, muy bien. Nosotros estamos viendo en hermenéutica estamos viendo el contexto religioso, el contexto religioso. Y en ese contexto estamos viendo que el pueblo de Israel, a diferencia de lo que se cree, de lo que se piensa con base en textos, digamos, muy sacados de su contexto, es que el pueblo de Israel siempre tuvo un solo Dios y que ellos adoraron a ese Dios por encima de todo, absolutamente. Pero la realidad es totalmente diferente. La realidad es que no, el pueblo de Israel nunca fue adorador de un solo Dios, salvo muy poquitos segmentos y salvo personas, pero aisladas. El grueso de la población siempre fue un pueblo politeísta o enoteísta o idólatra, ¿correcto? Entonces, textos como ese, que usualmente la gente dice, bueno, ¿y entonces dónde quedaría ese texto? Por ejemplo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es precisamente lo que hace un pastor o un sacerdote un domingo en la mañana, que ve algún problema en su comunidad y dice, necesito hablar de esto. Y entonces da una enseñanza de lo que debería ser, del ideal de las situaciones, pero la realidad es totalmente diferente. Eso pasa con el pueblo de Israel. Entonces, hay que mirar muy bien ese análisis para conocer un poco más la realidad. La clase pasada leímos textos en todas las épocas cronológicas de Israel, en las cuales se plantea que no, que definitivamente ese pueblo sí era adorador de otros dioses, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta eso. Y te decía que fueron, digamos, algunos textos que, eh, que nos cuentan esa situación que es bastante lamentable. El politeísmo fue tan fuerte en Israel que eso fue lo que llevó a los dos reinos, cuando se dividen esos dos reinos, fue lo que los llevó al exilio. Al reino del norte, al exilio por parte del imperio asirio en el 721 a.C. y el reino del sur en el 586 a manos del reino del imperio neobabilónico. ¿Qué fue lo que llevó a esos pueblos al exilio? La adoración a otros dioses. Allá en Babilonia, por ejemplo, se trata de culpar a Dios, porque por el enoteísmo se creía que finalmente Dios había encontrado un Dios que lo había vencido. El Dios Marduk venció al Dios de Israel y por eso fuimos traídos acá. ¿Ya? Entonces a eso los profetas tienen que decirle al pueblo, no señores, un momento, están equivocados, no es por ese lado. Ustedes están acá en el exilio porque la tenencia de la tierra estaba supeditada a la obediencia a Dios y ustedes no obedecieron a Dios. Por lo tanto, fueron sacados de su tierra, el templo fue destruido tal cual el Señor les había dicho. Entonces, por favor, ubiquémonos en lo que está pasando. Bueno, y entonces, ¿qué está pasando con el Dios? ¿Cuál Dios ellos adoraban? Entonces, al parecer, en Israel había un tipo de Dios de los padres y cada uno de esos dioses tenía un nombre diferente y ese nombre diferente era para cada una de las tribus y para cada uno de sus ancestros. Entonces, podemos ir mirando esos aspectos, que había un tipo de Dios diferente. Voy a compartir una pantalla y voy a ir escribiendo acá. Ahí tú estás viendo un tablero, ¿sí? sí, Entonces, profesor, nosotros estábamos, sí, usted está haciendo bien el recuento y eso, sino que quería recordarle que iniciamos con el contexto religioso para responder 6 preguntas de esas, creo que ya habíamos respondido 2 o 3. es correcto. Entonces, algunas de esas preguntas era, ¿cuál era el Dios de sus padres? ¿Sí? ¿Cuál era el Dios de los Israel patriarcas? se cree que fue un pueblo monoteísta. Esa ya la Error en toda su respondimos. historia. ¿Cuál es la religión de los padres? Ya. ¿Cuál es la religión de Israel? ¿Cuál es el desarrollo de la religión yavista? ¿Cuál es el desarrollo implementación del monoteísmo del Nuevo Testamento? Y la sexta,
¿qué religión impulsó Cristo? Muy bien, excelente. Entonces, para responder esas preguntas que nos restan, tenemos que decir primero, los patriarcas tenían un Dios diferente. Cada uno. Por lo menos así lo evidencia el texto bíblico con los nombres de esos dioses. Con los nombres de esos dioses. Yo no sé si tú has escuchado una teoría que hay al respecto de Abraham, Isaac, Jacob. Hay una asociación que se hace de ellos, una asociación étnica y biológica, en la cual Abraham, Isaac y Jacob son padre, hijo y nieto. Pero esa es una teoría. Hay otra teoría en la cual realmente ellos ni siquiera se conocieron entre ellos. ¿Ya? Es decir, no son padre, hijo y nieto, sino que hay una asociación teológica. En este caso, una asociación teológica, en la cual se hace coincidir a ellos teológicamente como antepasados adoradores de una divinidad, y a partir de la cual entonces empieza a, digamos, como a forjarse en gran medida esta parte de la religión de Israel. ¿Listo? Entonces, esos grupos de creyentes, esos grupos de patriarcas, ellos aún no son adoradores de Yahvé. Mire lo que dice, por ejemplo, en Josué capítulo 24. Dice Josué 24, 2. Luego Josué le dijo a todo el pueblo: esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice. Hace mucho tiempo sus antepasados, incluido Taré, el padre de Abraham y de Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates, cuidado, y servían a otros dioses. Y servían a otros dioses. O aquí obviamente está mencionando a A Tare, los Taré, padres de Abraham. Taré y Nahor. Entonces uno diría, no, perdón, pero es que ahí está hablando de Taré y Nahor. No, ellos no tienen nada que ver. No, tienen que ver muchísimo. Porque ahí dice, incluidos ellos. Pero ellos no fueron los únicos patriarcas. Todos los 12 hijos de Jacob. Entonces, patriarcas, ¿de quiénes hablamos de patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Los 12 hijos de Israel, de Jacob. Job. Esos por lo menos son los patriarcas de los que se menciona en el texto bíblico. Entonces se está refiriendo a todos estos personajes. Y dice, termina diciendo el versículo 2, y servían a otros dioses. Servían a otros dioses. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 13, también hay algo que nos indica ahí. Éxodo 3, 13. Luego Moisés le dijo al Señor: cuando yo vaya y les diga a los israelitas, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿qué les voy a responder? Ojo, mire esa pregunta de Moisés, que muchas veces se pasa desapercibida. ¿Cuál es el nombre de ese Dios? O sea, ¿por qué Moisés, el gran legislador de Israel, está haciendo esa pregunta? Porque, reitero, cada uno de esos personajes tenía un Dios al que llamaba con un nombre diferente, y entonces finalmente, ¿cuál de esos es el que me está, el que me está enviando? Porque es que ellos tenían muchos dioses a los cuales adoraban. Entonces, ¿qué les digo yo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Cada patriarca tenía una revelación de Dios, ¿correcto? Cada patriarca tenía una revelación de ese Dios. Coloquemos acá. Segundo, cada patriarca tenía su propia revelación, con su nombre, o el nombre de su Dios, obviamente, su nombre, y tenía también algo muy importante, el lugar de adoración. Es decir, el patriarca recibía
la revelación de ese Dios al que adoraba y el lugar donde esa divinidad se le había presentado. Entonces, ahí también tenía algo muy importante y era que ese lugar quedaba establecido formalmente como lugar de adoración. Cuando Salomón construye el templo no es ni el lugar de adoración más antiguo ni el más representativo. No. Llegó a ser el más importante porque estaba en el lugar donde estaban concentrados los centros de poder político, económico, religioso en Israel, que fue el templo de Jerusalén, el templo que Salomón construyó. Pero muchísimo antes de ese templo ya hay otros lugares de adoración que son más importantes para Israel. Está, por ejemplo, Betel, que ese es precisamente el lugar de adoración que instituye Jacob cuando la divinidad se le presenta ahí en ese sitio, cuando él está yendo a Padan Aram y que la divinidad se le presenta y entonces la escalera que sube y baja, ¿recuerdas? Unos ángeles que suben y bajan por una escalera del cielo, entonces ese sueño que tiene Jacob. Ahí en ese momento es establecido como lugar de adoración Betel. Hay otros lugares de adoración como Gilgal, Shiloh. Shiloh que es un lugar muy importante porque es el arca del pacto siempre está asociada con Shiloh, ¿ya? Y el arca del pacto era el estandarte de guerra. Entonces, esos lugares son muchísimo más antiguos. Dan, Berseba, son lugares mucho más antiguos que el templo de Salomón. Entonces eso fue un problema muy fuerte porque haz de cuenta como si cerraran todas las iglesias de Colombia y se dice en un momento dado, de ahora en adelante un pastor de una de esas mega iglesias, de ahora en adelante vamos a adorar solamente en este lugar de adoración. Todos los demás lugares quedan proscritos. Ninguno ya va a servir y el que adore allá en esos lugares pues sencillamente lleva las consecuencias. Imagínate, y todos los sacerdotes que trabajaban en esos lugares, ¿qué? Si esos sacerdotes tienen familia, necesitan alimentarse. Todo ese sistema económico que hay en cada uno de esos lugares de adoración, ¿qué? Entonces todo ese dinero viene para Israel, para Judá, para Jerusalén, ¿correcto? Entonces eso de proscribir esos otros lugares de adoración fue más digamos, un aspecto económico y político que cualquier otra cosa. Entonces el patriarca llama de X manera a esa divinidad, ¿correcto? Recibe esa revelación, coloca un lugar de adoración para ese patriarca y entonces ese patriarca también sería el elegido. Ese patriarca sería el elegido por ese Dios y lo acompaña como su deidad protectora. Entonces, ¿qué hace esa deidad protectora para ese patriarca? Por ejemplo, esa deidad protectora, como son tribus transhumantes, los protege sus familias, protege su familia, protege sus ganados, sus negocios. Esa divinidad hace que el clima, por ejemplo, el clima sea adecuado para ellos, ¿correcto? Que no haya enfermedades. Entonces, eso es lo que, en palabras más, palabras menos, el Dios de ese patriarca se compromete. Yo me comprometo con usted a cuidar del bienestar de su grupo, ¿correcto? De que no haya enfermedades. Perdón. Y entonces, la deidad, el Dios de ese grupo, entonces les hace esa promesa de tener descendencia, de poseer la tierra, ¿correcto? De ahora en adelante yo voy a estar con usted y usted está conmigo. Entonces, hay unos dioses, por ejemplo, en Génesis 31:42. Acá se habla de un Dios, el Dios de Isaac, al cual Isaac le llama el terror de Isaac. Mire lo que dice Génesis 31:42. Génesis 41:32.
31, 42. Génesis 31, 42. Léelo, por favor. Ya voy, profesor. Dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Muy bien. Esa frase que pasa desapercibida, infortunadamente, donde dice, y el temor de Isaac o el terror de Isaac, ese es el Dios de Isaac, al cual él le llama el terror de Isaac. Ya No le entendí, da esa. profesor. Esa frase que está acá, que pasa desapercibida. Mira lo que dice, si el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, y, ojo, y el temor de Isaac. Fíjate que no sé si de pronto en tu Biblia está por lo menos en mayúscula esa palabra temor. ¿No está en No, mayúscula? no. Ahí hay una mala interpretación, hay una mala traducción. Lo que se conoce ahí como el terror o el temor de Isaac es el nombre del Dios que adoraba a Isaac. Ah, Debería ya. haber estado en En mayúscula, mayúscula. porque es un título para el Dios que adoraba a Isaac, que se le llama de esa manera, el terror de Isaac. Era el nombre que se le había colocado al Dios Isaac, al Dios de Isaac, y que era el que lo protegía de esa manera. Era un Dios que inspiraba terror, ¿ya? Entonces, ahí está adorando, ahí está hablando de varios dioses. De pronto es que es por eso, porque muchas traducciones se cuidan de decir, porque aquí está hablando, mira, aquí dice, si el Dios de mis padres, coma, el Dios de Abraham, ¿sí ve? Ahí está mencionando varios dioses, no solamente uno. El Dios de mis padres, luego habla del Dios de Abraham y luego habla del temor de Isaac. Son varios dioses, ¿ya? Y mire lo que dice en el 53b. Entonces Jacob, ahí en ese mismo capítulo 31, que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea el que juzgue. Ojo, recuerdas que en el texto de Josué habíamos dicho que uno era el Dios de Nahor y otro era el Dios de Abraham. Entonces aquí dice que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea el que juzgue. Entonces Jacob hizo la promesa en nombre de el temor de su papá Isaac. Ahí está otra vez, aquí en esta versión está otra vez en mayúscula. Entonces aquí ya está hablando de cuántos dioses. Primero dice que el Dios de Abraham, uno, el Dios de Nahor, que era otro Dios, según lo que dijimos allá en Josué 24. Y ahora dice, entonces Jacob hizo la promesa en nombre de el temor de Isaac, su papá. Ahí está. Entonces aquí era un Dios que se llamaba, o le llamaban así, el terror o el temor de Isaac. ¿Listo? Hay otro, por ejemplo, en el Génesis 49, 24. Génesis 49, 24. Ese ya es el nombre. ¿Génesis qué? Perdón, profesor. 49, 24. Ese ya es el nombre del Dios ese es el nombre del Dios de Jacob en este caso. Pero él ganó la batalla con su gran arco y la habilidad de sus brazos. Recibe su poder de el fuerte de Jacob. El fuerte de Jacob. Del pastor, la roca de Israel. Aquí volvemos a lo mismo. Esta palabra fuerte de Jacob, aquí está con mayúscula porque se refiere a un título de un Dios. ¿Ya? Sí, aquí sí ya se pone con mayúscula. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Ahí está. En el Salmo 132,
Versículo 2 y versículo 5. Acuérdate de la promesa que él hizo al Señor, al poderoso Dios de Jacob. Y en el versículo 5, hasta que no encuentre un lugar para el Señor, para el templo del poderoso Dios de Jacob. Entonces, ahí hay otro nombre para un Dios que muy seguramente no era el mismo terror de Isaac, ni tampoco era el mismo Yahvé. Por ejemplo, ahí en el texto que leímos ahorita, en el de 49-24, también se habla del pastor de Israel o la roca de Israel. O también se habla de un Dios que es el escudo de Abraham. Pero entonces, según entonces ellos adoraban no solo a Jehová, sino a otros dioses consigo. Génesis 15:1, leámoslo y verás. Génesis 15:1. Génesis 15:1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Listo, ahí. Aquí hay otro nombre que se le da al Dios que Abraham adora, el escudo de Abraham. Ojo, tú decías ahora, ellos adoraban varios dioses. Sí, adoraban varios dioses. Aparte de Yahvé, no. A Yahvé no lo adoraban todavía ahí. Todavía no adoran a Yahvé ahí. Y lo vamos a ver con algunos textos bíblicos. Entonces, básicamente, ¿cuántos dioses son? No sabemos. Pueden ser 2 o 3, o no sé, pero no creo que fueran 2 o 3. Quiere decir que cuando el Señor ahí le dice, cuando dice que, y vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, o sea que el Señor le estaba hablando ya a Abraham y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Quiere decir que él estaba diciendo, yo no soy ese Dios, pero yo soy tu Dios. Sí. Y Muy ese bien. Dios de Abraham se le llamaba escudo o galardón, dice Sí. usted. Son otros títulos que se le dan al Dios Yahvé. Vamos a ver ahorita que no. Entonces, básicamente, el Dios de los padres, queda claro que nosotros no podemos identificar ese concepto del Dios de los padres, no puede ser Sí. identificado de buenas a primeras con Yahvé. No lo es. Okay. Porque esas denominaciones guardan relación con lo que le comento, cómo los patriarcas tienen una divinidad que les garantiza el bienestar, la supervivencia, el crecimiento del plan, del clan que ellos tienen, o la promesa de la descendencia para ellos, en fin. Entonces, es muy probable que el Dios de cada padre fuera una divinidad de cada clan, ¿correcto? Y que también es conocido con el nombre de el Dios, por ejemplo, el Dios El. En la Biblia claramente se habla de que el Dios de Israel, el Dios de los padres, es el Dios El. El texto de Éxodo 3:13 que leíamos ahora
Luego Moisés le dijo al Señor, cuando yo vaya y les diga a los israelitas, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Aquí este texto nos da a entender que no es tan claro, que no es tan obvio que el Dios de todos los israelitas que están en Egipto en ese momento vaya a ser asociado con el Dios Yahvé, que es el que lo está enviando ahí. No. De hecho, bastante interesante es que él en ese texto de Éxodo capítulo 3 le está preguntando el nombre al Dios el que lo está comisionando. En otras palabras, ojo, en otras palabras, ni siquiera Moisés sabía exactamente qué Dios lo estaba enviando a liberar al pueblo de Israel. Es ahí, en ese momento, que Dios les demuestra, le dice a él o le da a conocer el nombre. Ahí es cuando le dice, dijo Éxodo 3:14, Dios le dijo, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me manda a ustedes. ¿Listo? Dile esto al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados. Ahí tratan de conciliar de que todos esos dioses eran Yahvé, ¿ya? Tratan de conciliar, pero realmente no era así. El Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me mandó a ustedes. Mire lo que dice, por ejemplo, en el 6:2 del Éxodo, por favor. Lee 6:2 del Éxodo. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Ahí lo está como ratificando con quién es que está hablando. Sigue leyendo, por favor. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Él mismo está diciendo, él no se dio a conocer a ellos en su nombre. Ahí el nombre que está en el hebreo es el Shaddai. ¿Recuerdas el nombre del Shaddai? Sí. Entonces, esa deidad cuida a las familias, cuida a los clanes, los guía mediante palabras oportunas, les da instrucciones. Permíteme, vuelvo a compartir esta pantalla acá. Entonces, cuarto, acá les da instrucciones. Les da instrucciones, les promete ricos pastos para sus ganados. Y entonces la fe de esa familia empieza a crecer para con ese Dios. Miren en esta Biblia que tengo acá. Sí. Sagrada Biblia. Sí, Sagrada Biblia. Dice en Éxodo 6. Dijo entonces Yahvé a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer a Faraón, pues constreñido por una mano fuerte les dejaré marchar y en virtud de una fuerte mano le expulsará de su país. Luego habló Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre de Yahvé no me di a conocer a ellos. Ahí está, el Shaddai. El Shaddai, que es otro nombre o un título que se le da a Dios. ¿Qué es lo que dice arriba de esa Biblia? ¿Hay un nombre de una persona? ¿En dónde? En esta Biblia que me arriba? mostraste, sí. Cantera Iglesias. Ya. Ajá. Son ¿Es que es buena? Los traductores. Sí, es buena Biblia. Cantera Iglesias es buena Biblia.
Esa Biblia es, creo que es católica, tiene los deuterocanónicos. Sí. Pues, mm, pues esta me la ayudó a escoger cuando estaba para empezar a leer la Biblia, me la ayudó a escoger este niño Andrés. Ya, Y me dijo que era una buena Biblia para empezar yo a leer, pero no sé si esto es, pues yo creo que es como católica. sí, debe ser católica. Ahí tienes en el índice de los libros, Sí. ahí están unos libros, por ejemplo, que se llama Tobías, Eclesiástico, ¿En dónde? ¿En el antiguo? en el Antiguo Testamento. Tobías, Eclesiástico, Macabeos. No. Ah, sí. Sí. Dice Tobit, Ajá, Judith, sí, suplementos al libro de Esther, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Carta de Jeremías, adiciones griegas al libro de Daniel, primera de Macabeas y segundo de Macabeos. sí, es una traducción católica, que es Entonces, antes bastante no me interesante. sirve mucho. Sí, no, está bien. Todas las Biblias sirven, pero todas las Biblias también tienen deficiencias, porque la traducción es muy fuerte. La traducción, por muy bueno que sea el traductor, no funciona mucho la cosa. Sino que Andrés me decía que los católicos eran como que los que mejor manejaban teología y mejor de pronto podían manejar, porque esto viene con traducción y viene con explicación y viene con Eh, una sí, versión crítica sobre los textos hebreos, arameo y griego. qué bueno. Sí, toda esa información adicional es muy interesante. Digamos que ambos tienen sus fortalezas y sus debilidades, tanto los teólogos católicos como los teólogos evangélicos. Tienen sus fortalezas y sus deficiencias. Sí, así es. Mira lo que dice en el Génesis Perdón, 35. profesor, para usted, ¿cuál sería la mejor Biblia para uno tener? No, ¿No? no. Yo lo que le digo usualmente a esa pregunta al estudiante es, la mejor es leer en hebreo y griego. Esa es la mejor. Porque todas, absolutamente todas las traducciones de la Biblia son deficientes. Son deficientes. Entonces, ahí lo que se hace es usualmente tener, digamos, varias traducciones. Por ejemplo, en este momento, mira yo la que estoy trabajando. Yo en este momento estoy leyendo de parte del Ministerio GESE toda la Biblia porque octubre es el mes de la Biblia y la estoy leyendo toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis en vivo, en Facebook Live. Y la traducción que estoy leyendo es esta, porque esta Biblia es muy fácil de leer, la palabra de Dios para todos, porque esta es una traducción dinámica. Esa que tú acabaste de leer es una traducción formal. La traducción formal resulta más pegada a los textos originales, aunque no resulte tan clara a una persona de habla hispana, ¿ya? Estas lo que pretenden es ser mucho más clara a la persona de habla hispana, aunque no suene, aunque no sea tan pegada a los textos originales. Entonces, esas Biblias lo que pretenden es casi que traducir palabra por palabra, mientras que esta lo que hace es traducir el sentido del texto, el sentido, ¿ya? ¿Y en Entonces, dónde está haciendo usted lo de la Biblia? Porque no me había dicho, profesor. sí, yo estoy leyendo la Biblia. No le escucho. Sí, yo estoy leyendo la Biblia, todos los días leo una porción de la Biblia. Anoche leí Esdras, hoy leo Nehemías, porque, y la idea es que si las personas quieren, pueden hacer una lectura haciendo un video, subiéndolo a una red y ahí mismo yo comparto cuando toque esa lectura de la parte que leyó la persona, comparto el link. Ya me han enviado varios videos, tengo de Miqueas, tengo de Eclesiastés, tengo de Timoteo, y en el momento en que lleguen esas lecturas, pues entonces yo comparto esos links. Pero entonces es como un Pero, ejercicio que estoy haciendo. pero ¿y en dónde lo veo? ¿Dónde En puedo Facebook, escuchar? en mi Facebook Live, sencillamente ingresas ahí, en mi Facebook, y ahí salen las grabaciones. Y en su Facebook usted aparece así, Luis Carlos Rincón. voy a buscarlo acá. ¿Todo pegado? No. No, separado.
Y entonces estoy leyendo esta... Carlos Rincón Olaya o solo Luis Carlos Rincón. Sí, Olaya. ¿Qué foto de perfil sale ahí? No, pero yo solamente tengo un Facebook. Ah, sí, ese es. Entonces ahí salgo en las publicaciones y ahí estoy leyendo. La última fue anoche, que estoy leyendo, como te comento, Esdras. Ay, me voy a poner a escucharlo. Es bastante interesante porque Pero no veo el último, veo es uno que usted pasó el domingo. no, ahí hay uno de anoche, el de anoche. Sí, ayer a las 11:15, Sí, sí. muy tarde lo subí. Entonces yo lo que hago es leo el texto bíblico. Anoche me demoré creo que un poco porque él solamente tiene 10 capítulos. Ok, pues ahí le mandé un mensaje a ver si me aceptan. Listo. Bueno, ok. Sí, sería interesante ahí hacer. Mira lo que dice, por ejemplo, Génesis 12:7. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, les daré esta tierra en posesión. Abraham le construyó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces, fíjate cómo es el proceso. Entonces, se le aparece el Señor, le da alguna revelación y el patriarca le construye un altar a ese Señor. Aquí habíamos hablado del altar que le construye Jacob. Y ahora acá hay un altar que le construye Abraham al Señor. ¿Listo? Y en el 13:18, Abraham levantó un campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mamre que está en Hebrón. Allí le construyó un altar al Señor. ¿Cuál ¿Listo? es ese, perdón? Ese es el 13:18 de Génesis. Y también está en el Génesis 32, 31. Desde el 30, Jacob llamó a ese sitio Penuel y dijo, aquí vi a Dios cara a cara y sin embargo aún estoy vivo. Jacob estaba cojeando por su cadera dislocada mientras pasaba por Penuel, amaneció. Entonces, hoy en día, el pueblo de Israel no come el tendón porque fue golpeado de esa parte. Entonces, acá también está la construcción de otro lugar de adoración. En el capítulo 32, desde el versículo 24 en adelante, ahí entonces está esa, como otra revelación de Dios, ya en este caso a Jacob, y entonces se le da como esa revelación y el patriarca le construye un templo. ¿Listo? Pero había un gran Dios, un Dios que era muy importante para ellos, que era, mire lo que dice en el 33:20 del Génesis. 33:20. 33:20. Dice. Génesis. Sí, señora. Allí erigió un altar al cual denominó el Elohei Yisrael. El Elohei Israel. ¿Qué es lo que está ahí en hebreo? Está esto que te voy a escribir acá.
el, Elohé, ojo, el Elohé Israel. Ojo, ¿sabe qué se traduce esto? El Dios el Dios Él es el Dios de Israel. Mm. Literalmente la Biblia dice así. El Dios Él es el Dios de Israel. Incluso, mira cómo se escribe Israel en el hebreo. Israel en hebreo se escribe así. Y esta última parte, él, él, este es el mismo nombre del Dios él. ¿Quién es ese Dios él? ¿Ese Dios él es el mismo Dios de Israel? ¿Es el mismo Yahvé? No, no es el mismo Dios. Es otro Dios diferente. Permíteme, te indico rápidamente quién es ese Dios él. Ese Dios él es el Dios principal de la cosmogonía ugarítica y cananea. Según la teología de los cananeos y de los ugaríticos, el Dios él es el Dios principal de ese panteón, ¿ya? A ese Dios él se le asocia con un trono celestial. Ojo, al Dios él se le asocia con un trono celestial. Al Dios él se le asocia con un animal, con el toro. Al Dios de Israel también se le asocia con otro animal. ¿Se acuerda cuál es? No es la oveja, pues. El león. El león de la tribu de Judá, ¿recuerdas? Ah, ok. Y al Dios de Israel también se le asocia con un trono. Al Dios de Israel también se le asocia con el trono. Tiene su trono en las nubes, etcétera, etcétera. Al Dios, él se le conoce como el Dios Edad. Así es uno de los nombres que se le da, o uno de los títulos, el Dios Edad. Se le conoce así. Al Dios de Israel se le conoce como el anciano de días. Al Dios él se le conoce como el héroe, como un rey y como un creador. Al Dios él se le reconoce como un Dios misericordioso. En Éxodo 34:6 también se habla de que el Dios de Israel es un Dios misericordioso, ¿correcto? Al Dios él se le reconoce como un Dios santo y se habla de la gloria del Dios él. En la Biblia también al Dios de Israel se le reconoce como un Dios santo y se habla de la gloria del Dios de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Había un Dios, según la cosmogonía ugarítica y cananea, que era un Dios muy importante, que era el papá de todos los dioses. Ese Dios, él tenía 70 dioses, 70 hijos que eran otros dioses también. Y ese Dios, él le repartió a todos sus hijos el gobierno del mundo. Y el Dios, él, según la cosmogonía cananea, era el papá del Dios de Israel, el papá del Dios Yahvé. Y era también el papá del Dios Baal y el Dios Dagón, en fin, de una cantidad de todos los dioses que existían allá. El Dios, él era el papá de todos ellos. Y el Dios de Israel era un hijo de él. Entonces, en esas creencias cananeas y ugaríticas, el Dios de Israel y el Dios Baal eran hermanitos. Y el Dios él a cada uno le repartió le repartió las tierras, se las repartió por heredad. Y al Dios de Israel le correspondió Israel como heredad. Pero el nombre de Israel está compuesto con la partícula del Dios él. Entonces, muchos de esos apelativos, muchas de esas características del Dios él, el pueblo de Israel se las empezó a aplicar al Dios que ellos llamaron después el Yahvé. Y finalmente, en muchos de los lugares de Israel terminaron después diciendo el Dios él y el Dios de Israel son exactamente el mismo. En otros lugares de Israel, por ejemplo, como en Betel, que significa casa del Dios él, no los confundieron. Dijeron un momentico, una cosa es el Dios él y otra cosa es el Dios de Israel, no me los confundan.
y no permitieron esa confusión allá. Pero aquí, en ese texto que acabamos de leer de Génesis 33:20, habla de que el Dios construyó ahí un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel. Lo que está en el hebreo es lo que escribe ahí. El Elohei Israel. ¿Cómo está en tu Biblia esa parte? Sí, así dice, Éxodo y lo coloca así. Perdón, Génesis 33:20. Sí, mira cómo lo coloca. No sé si alcanza a ver, profesor. El Elohei Israel. Sí. Muy bien. A ese Dios también se le llamaba ser fuerte, ir adelante, dirección, radio de acción. Todo eso era lo que se trabajaba de esa manera al Dios de Israel. Caudillo, fuerza, poder. Todos esos atributos se le daban al Dios El que era el Dios principal de la cosmogonía ugarítica y cananea. ¿Listo? Y en Israel había muchos lugares muchos nombres de lugares y muchos nombres de personas que están construidos con ese nombre del Dios El. El mismo nombre del Dios de Israel no está compuesto con otro nombre de Dios, sí, con ningún otro título, ni Yahvé, ni Elohim, ni nada, sino con el Dios El. Con el Dios El. Y otros lugares, Betel, Peniel, Israel, como te comenté, Ismael, nombres de personas que están compuestos con el nombre del Dios El Hanán. Entonces ahí está, en Génesis 33:20, el Dios El, y no Yahvé, sino el Dios El, era el Dios de Israel. Por lo menos en una época y ahí para algunos de los patriarcas. Entonces, el Dios Yahvé hace su entrada a Israel mucho tiempo después. Por lo menos inicialmente no es el Dios de ellos, el Dios Yahvé, sino que el Dios de ellos es el Dios El, que son, reitero, dioses diferentes. ¿Listo? Ahí está. Entonces, eso es lo que se está planteando. Era el Dios principal de la cosmogonía cananea y que no pudieron ser omitidas, esa asociación no pudo ser omitida en todas las tradiciones que había. Hubo tradiciones que dijeron, no señor, un momentico, no me confundan esos dos dioses porque son dos dioses diferentes. Entonces, ¿qué pasó? Muchos de esos dioses, muchos de esos clanes que tenían esos dioses, empezaron entonces o fueron llegando a Israel, fueron llegando a lo que después se llamó Israel, a la tierra prometida, ¿correcto? Fueron llegando a ellos, pero cada uno con su Dios. Y entonces ellos se fueron haciendo sedentarios en ese sitio, ¿correcto? O sea que había muchos grupos ahí en esos lugares, ¿correcto? Había muchos dioses en esos lugares y cada grupo tenía su dios. Pero cuidado, los grupos que adoraban a otros dioses eran más numerosos que el grupo de Moisés. Pero resulta que finalmente, ¿cuál fue la religión que demostró ser la más fuerte? La religión del Dios Yahvé. ¿Por qué? ¿Cómo se dio eso de que hay unos grupos que son más poderosos que otros, numerosos, son más poderosos? ¿Y por qué el grupo pequeño con Moisés, que es el grupo de Yahvé, de la religión yavista, termina imponiendo la religión yavista para ellos? ¿A qué se debe eso? Se debe a que la religión yavista estaba en los centros de poder. Es decir, en conclusión, la religión yavista era la religión de los reyes. De la élite. De la élite, de los poderosos, de los ricos. Y ellos utilizaron ese poder político y económico y social para imponer la religión yavista. Y así fue como se estableció el yavismo en Israel. ¿Ya? A partir de eso. Esa fue la religión más fuerte.
Entonces, reitero, hay muchos grupos que van llegando a la tierra prometida y se van estableciendo allí, ¿correcto? Son muchos grupos numerosamente mucho más grandes que el grupo que viene con Moisés. Pero el grupo que viene con Moisés, entonces, viene respaldado por Yahvé, el Dios que los sacó de Egipto. Y se establecieron ahí en los centros de poder y ahí utilizaron todo eso para fortalecer su religión, ¿ya? Entonces, de todos esos grupos, cuando se dice vamos a construir el templo de Salomón, es porque quieren quitar todos esos otros dioses, la adoración a esos otros dioses, y que quede una sola adoración en Jerusalén. Pero obviamente hay gente que está dispuesta a hacer eso, pero otros no. Otros no, porque es como así que esa es la religión de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos. Yo sigo practicando esa misma religión. Y entonces fue una lucha, eso no fue de un día para otro, fue una lucha muy fuerte para establecer la religión ya vista y que las otras religiones y dioses quedaran proscritos en Israel. Reitero, definitivamente no se logró. No se logró, sino que finalmente son llevados a los exilios del reino del norte y del reino del sur por la adoración a esos otros dioses. ¿Listo? Preguntas. Las otras preguntas que había era entonces, ¿cuál es la religión de los padres? Es una religión politeísta, una religión que cree en muchos dioses, porque todavía no se tiene, digamos, una conciencia plena de quién es este Dios, qué ha hecho por ellos, qué ha hecho para ellos. Entonces, finalmente, tiene que ser de esa manera. Muy bien. Y surge entonces después la elección de Israel cuando Dios se les aparece. Entonces, yo fui el que los saqué de Egipto, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, etcétera. Finalmente, entre todos esos dioses que ellos adoran, muy seguramente está la teología del Dios de Israel. ¿Listo? Muy seguramente está también ahí. Entonces, ese Dios es el que les exige después los 10 mandamientos, ¿correcto? Y todo ese asunto. Y la religión de Moisés es una religión fundada o una religión revelada. Entonces, básicamente, Moisés se va a presentar después como la persona que es el centro de todos esos acontecimientos del Éxodo, del Sinaí, del desierto y del Pentateuco, ¿ya? Entonces, eso se hace para fortalecer la religión ya vista en todo el territorio israelita, ¿ya? Entonces, eso es como lo importante que hay que trabajar ahí. Entonces, así se le empieza a dar forma a toda esta religión de Israel, ¿ya? Por ejemplo, la alianza que el Señor hace con el pueblo, la idea de la guerra santa, el arca y cómo esa arca es finalmente como la presencia de Dios en la guerra. Entonces, todos esos grandes eventos van haciendo que Israel quede establecida con la religión ya vista. Reitero, por el decálogo divino, el decir los 10 mandamientos en el monte Sinaí, por todo ese concepto de la guerra santa, por el arca y qué es lo que hace el arca y qué hace Dios a través del arca, por todos esos asuntos, pero no era la única tradición religiosa que había ahí. Había muchas otras tradiciones religiosas. ¿Listo? Entonces, todo eso... Profesor, ¿esa piedra como tal de los 10 mandamientos la han encontrado o eso no se ha encontrado huella de eso? No, porque recordemos Eran 260 y pico de mandamientos. 313 incluso, 313 mandamientos en todo el Antiguo Testamento. Pero recordemos que cuando baja Moisés del monte, él rompe, destruye esas tablas, ¿te acuerdas? Las rompe al ver que el pueblo estaba adorando a otros dioses. Muy bien. Entonces, eso está pasando. ¿Cuál era la otra pregunta que había ahí? Dice la cuarta, ¿cuál es el desarrollo de la religión ya vista? La quinta, ¿cuál es el desarrollo e implementación del monoteísmo del Nuevo Testamento? Y la sexta, ¿qué religión impulsó Cristo?
Bueno, entonces, en cuanto a lo que se plantea en el Nuevo Testamento, eh, eh, realmente ahí hay una religión que es básicamente la adoración al emperador. O sea, en el Nuevo Testamento hay dos grandes religiones, digamos, a lo que nos concierne a nosotros, porque hay muchísimas más religiones, las religiones que llaman religiones mistéricas. Pero para nosotros hay dos grandes religiones. Una es la adoración al emperador, porque recordemos que el emperador romano Se se autoproclama proclama. Dios y exige adoración a él. Así que ser, digamos, cristiano, lo que llamaríamos después cristiano, que la Biblia dice que los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces, a partir de ahí, digamos que nosotros nos llamamos cristianos, ¿correcto? Leamos el texto, por favor, rápidamente. Hechos capítulo 11, versículo 26. Léelo, por favor. Hechos 11, 26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está. Entonces, aquí vemos que hay entonces lo que se practicaba por parte de los apóstoles, entonces posteriormente recibe el nombre de cristiano. ¿Por qué? Por Cristo. ¿De dónde viene ese concepto de cristianos? Permíteme que te comparto y miramos una cosa. En el hebreo hay una palabra que es esta palabra. Aquí, esta palabra se lee así, Mashiach, Mashiach. Esta palabra Mashiach, esto es hebreo. Esta palabra Mashiach se tradujo al griego en la Septuaginta con la palabra, esta palabra de acá, con la palabra Christos. Christos, aquí dice Christos. Entonces, cuando se habla de Christos, cuando se habla de Jesucristo, se está utilizando un nombre que es Jesús y un título que es el Christos. Jesús, Cristo. Entonces, cuando se dice Jesucristo, lo que se está diciendo es Jesús es el Mesías. O también se puede decir Jesús es el ungido. ¿Listo? El ungido. Entonces, cuando a nosotros se nos dice cristianos, lo que se nos está diciendo es que nosotros también somos en cierta manera los Mesías. Los Mesías, etimológicamente estoy hablando. Los ungidos. Entonces, ese Cristo no tiene nada que ver con la cruz, con crucifixión. No. Okay. El término Christos tiene que ver con esta palabrita que estoy colocando acá, que es el término Mashiach, que se tradujo al griego con Christos. Mashiach, ¿qué significa? Mashiach significa el ungido. Ungido. ¿Listo? Literalmente ungido. Y después se empezó a hablar de el Mesías, que era el ungido que se esperaba, el Mashiach. ¿Correcto? Entonces, cuando en el Nuevo Testamento una persona se hacía seguidor de Cristo, no era tan sencillo. Eso no era como, yo me voy a cambiar de religión y para de contar. Por ejemplo, el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Ojo, mire lo que le está diciendo el ciego, un ciego que ve más que todos los demás. Jesús, hijo de David. En otras palabras, le está diciendo, no reconocemos al emperador como nuestro Dios, como nuestro Mesías. Para nosotros ese no es, para nosotros tú eres el Mesías. Por eso le está diciendo Jesús, hijo de David, es una referencia política. Perdón, una referencia política en un momento de un imperio, que es el imperio romano. Por eso leemos que la gente decía, cállate. La gente lo mandaba a callar. ¿Por qué? No era porque le fastidiara que es que este tipo está hablando muy duro, no. Porque lo que este tipo está diciendo va a provocar que vengan y nos maten a todos acá. Porque lo que está diciendo es, no reconocemos al emperador como nuestro Dios ni como nuestro Mesías. Reconocemos a ti, Jesús, como el digno sucesor de David al trono. Era una cosa muy fuerte, ¿ya? Entonces, ser cristiano allá no era tan sencillo. Una persona podía ser cristiano bajo pena de muerte y rebelión contra el imperio romano. Por eso fácilmente los mandaban a matar a ellos. Los echaban a los leones y los utilizaban como antorchas en los palacios de los reyes. Prendían a los cristianos, los prendían en las esquinas de los palacios de los emperadores y los utilizaban como antorchas para que los alumbraran en las ceremonias y todo este asunto. ¿Por qué? Porque ¿qué consideración vamos a tener con personas que son unos traicioneros al imperio romano y al emperador? No están respetando ni están acatando mi autoridad ni mi divinidad. Entonces, ¿qué se merece una persona ahí? La muerte de la peor manera. Por eso era que los 10 emperadores que siguieron a Jesucristo, es decir, al gobierno cuando estuvo Jesucristo, los 10 emperadores siguientes, todos fueron perseguidores de los judíos, porque todos ellos tenían esa misma tendencia. Este no me respeta a mí, ni me considera un Dios, ni su autoridad. La divinidad. Entonces, por eso era que los mataban fácilmente. Pero por otro lado, Jesucristo estableció el cristianismo como doctrina, como institución. No, recuerde que aquí no es Jesucristo el que les dice a ellos, muchachos, de ahora en adelante ustedes se van a llamar cristianos. Es la gente la que comenzó a decir de ellos que eran cristianos. Pero cuidado, muchas veces tengo que decirte acá esta frase que la voy a colocar. Ni el cristianismo es Cristo, ni Cristo es el cristianismo. ¿Qué significa eso? Que no porque nosotros nos llamemos cristianos, no por eso todo lo que nosotros estamos haciendo está avalado por Dios. Porque es que, perdón, ellos utilizaron el nombre de cristianos, del nombre de Cristo para su institución. Entonces, claro, hay que trabajar. No. Yo no sé si tú escuchaste una noticia hace un poco de tiempo. Había una institución que se llamaba Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Galán. Y era una fundación que estaban haciendo algunos desfalcos de dinero. Entonces, obviamente, los periodistas fueron y le dijeron a los hijos de Luis Carlos Galán, vea, ¿qué está pasando? Esta fundación que tiene el nombre de Luis Carlos Galán estafa a mucha gente, etcétera. Y él dice, perdóneme, o sea, nosotros qué culpa tenemos que la gente utilice el nombre de nuestro papá de X manera para destruir y para dañar a la gente. Nosotros no tenemos nada que ver con esa fundación, ni nos hacemos responsables de lo que ellos estén haciendo. ¿Por qué utilizo este ejemplo? Es exactamente lo que pasa con Dios, con Jesucristo. El hecho de que nosotros hayamos utilizado el nombre de Él para crear toda una institución que tiene todos los problemas del mundo, que ha sido la que más sangre ha derramado, a violaciones, homosexualismo, asesinatos, adulterios, en fin, todo lo que usted quiera de ahí para allá, no significa entonces que por eso Jesucristo sea responsable de eso. ¿Jesucristo fundó una religión? No. Jesucristo no fundó ninguna religión. Jesucristo fundó todo un estilo de vida. Que, reitero, nosotros hayamos asumido sus enseñanzas y su nombre para decir somos cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Pero mire lo que hacemos. Jesucristo no es responsable de eso. ¿Ya? Pasa como exactamente lo que decía Federico Nietzsche, el filósofo. Dios ha muerto.
Dios ha muerto y ustedes son los asesinos más grandes de todos los tiempos porque ustedes fueron los que mataron a Dios. ¿Y por qué digo que lo mataron? Porque si ustedes dicen ser cristianos y miren lo que hacen, entonces, perdón, lo que ustedes están haciendo es dando testimonio de que el Dios de ustedes murió. ¿Ya? Eso es lo que le está diciendo Federico Nietzsche en su frase, Dios ha muerto. Todos los valores platónicos, aristotélicos, todos esos valores ya han sido destruidos. Eso ya no va, porque nosotros estamos viviendo de tal manera que con nuestros hechos estamos diciendo Dios ha muerto. Básicamente es como eso. Entonces es eso. No, Dios, Cristo no fundó ninguna religión. ¿Ya? Nosotros, si bien nos llamamos cristianos, no podemos decir que estamos viviendo la vida tal cual la vivió Cristo. No, es una cosa totalmente diferente. Y entonces, según eso, ¿qué religión impulsó Cristo? Ninguna, ninguna. Cristo no impulsó ninguna religión. Cristo lo que impulsó fue un estilo de vida. Un estilo de vida. Un estilo de vida que está más cerca de lo que Dios quiere y espera de nosotros. ¿Ya? Entonces, no, ninguna religión impulsó Cristo. Esos fueron los seguidores, tiempo después, que fueron trabajando, que se les dio el nombre de cristianos por primera vez. Luego está Constantino, que tiene un sueño supuestamente, y un sueño en el cual ve una cruz y un mensaje que le dice, si tú asumes esta cruz, entonces con esta cruz vencerás a todos tus enemigos. Y entonces él dice, de ahora en adelante he tenido una revelación y de ahora en adelante nosotros vamos a asumir el cristianismo como la religión del Estado y del imperio. Y entonces el cristianismo, que hasta ese momento, hasta el siglo IV, había sido perseguida por todos los emperadores, ahí empieza a ser de la iglesia perseguida a ser la iglesia imperial, ¿ya? Y entonces se establece los templos, porque el cristianismo no se reunía en templos. A partir de ese decreto de Constantino, se le quitaron los templos a las religiones que ellos consideraron religiones paganas, ¿correcto? Y se los dieron a la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana se empezó a reunir en templos a partir de ahí. Pero se reunían eran en casas. O sea, lo que Y llaman... después pasar de ser perseguidos a ser perseguidores. Ser perseguidores. Eso fue todo lo que pasó. Entonces, ahí, ese es como el concepto, como el contexto religioso del texto bíblico. ¿Listo? Ese es como el contexto. Muy bien, profesor. con esto, digamos, terminamos el tema de los contextos. Ya la próxima clase vamos con otro.